Bien, en esta parte vamos a ver la representación vectorial, así como la graficación de funciones en el movimiento parabólico. Y bueno, anteriormente hemos en Lawyer Pro definido, primero obtenido a partir de un video las datos, y posteriormente hemos definido en términos de el tiempo y del vector posición que hemos obtenido a partir del video los otros vectores, como son la velocidad, la aceleración, la cantidad de movimiento, la fuerza, y algunos escalares tales como la rapidez, la energía cinética, la distancia recorrida, la energía potencial y la energía total, que es la suma de las energías cinética y potencial. Bien, a continuación vamos a elaborar una representación vectorial de este movimiento. Y bueno, dicha representación también va a poder ser realizada en el video. Entonces vamos a insertar, o vamos a ir aquí a insertar una ventana que se llama una pantalla animada, o la cual recibe ese nombre aquí en el programa Lawyer. Insertar medidor pantalla animada. Y bueno, aquí la tenemos. En esta ventana animada vamos a representar este movimiento. Por lo tanto, este punto en este momento representa el origen del sistema coordenado, y podemos ver que este movimiento ocurre a lo largo en el primer cuadrante prácticamente de el sistema coordenado cartesiano, siendo, habíamos dicho, la distancia de aquí a aquí de aproximadamente 1 metro. Entonces podemos definir aquí que esta pantalla tenga más o menos, que vaya de menos 10 centímetros hasta 1 metro, y que para que quede cuadrada o que quede con las mismas dimensiones, en Y podemos decir que puede ir de menos, digamos, 30 centímetros hasta 80 centímetros, para que nos quede del mismo tamaño. Creo que es un poquito menos. Bueno, ahorita vemos. Entonces editamos las medidas de esta pantalla, de dónde a dónde va a ir el eje X. Y bueno, va a ir desde menos 0.1 hasta 1 metro. En tanto que en Y podemos ponerlo que vaya desde menos, vamos a ponerle 20 centímetros, menos 0.2 hasta 0.9. Para ello debemos marcar, habíamos dicho aquí, en espacio asimétrico, y que sea 0.9. Así, cuando sumamos nosotros el 1 con los 10 centímetros, pues nos queda 1,10, y en Y 9 o 0.9 con 0.2 también nos quedaría 1.1. Bien, entonces ya tenemos nuestra pantalla cuadrada. Aquí vamos a señalar dejar huella, aquí que nos muestre todos los vectores. Seleccionamos trazar, mostrar ejes y mostrar los nombres de los vectores. A continuación vamos a poner en esta pantalla los 3 vectores que corresponden a la cinemática, es decir, el vector posición, cuyas componentes son X y Y. En tanto que por nombre le pondremos vector R. En factor escala habíamos dicho que es conveniente escribir -1, aunque el vector nos queda al revés. Va a quedar en azul, aceptar. Para el vector 2 vamos a seleccionar las componentes de la velocidad, velocidad en X y velocidad en Y. Como factor de escala podemos dejar 1 en primera instancia, o en la primera vez, y escribimos aquí velocidad. Bueno, el nombre de ese vector lo vamos a representar mediante V de velocidad.
Y vamos a ir con el tercer vector mediante el cual vamos a representar la aceleración. Entonces tenemos que buscar aquí las componentes de la aceleración. Aceleración en X para horizontal y aceleración en Y para vertical. Y ese vector va a ser el vector A. Decimos aceptar, aceptar, y aquí tenemos los vectores para esos tres parámetros. Para representarlos desde el objeto en movimiento, seleccionamos aquí la opción que dice animar punto y aquí seleccionamos las coordenadas de la posición, que son XY, y vamos a seleccionar también esta opción que dice incorporar película o imagen. En análisis de video decimos aceptar, aceptar, y observamos que nos quedan los vectores graficados tanto en la pantalla animada o en la ventana que se llama así, como en la ventana donde está el video. Bien, vamos a disminuir el tamaño de los vectores velocidad y aceleración puesto que están muy grandes. Y por ejemplo, para el vector velocidad vamos a seleccionar que sea de 0.2, a ver qué tal nos queda. Y bueno, vemos que está más o menos bien de ese tamaño. En tanto que el vector aceleración vamos a seleccionar un valor de 0.25, no, 0.025. A ver qué tal nos queda. Aceptar, aceptar, y bueno, podemos ver que nos queda más o menos de un tamaño apropiado. Bien, entonces aquí a simple vista podemos ver que el vector aceleración, bueno, salvo en los extremos que nos queda un poquito menor, en la parte central, en la parte principal, nos da un vector que es aproximadamente constante y está dirigido a lo largo del eje Y. Eso nos indica pues que la aceleración del objeto tiene componente prácticamente únicamente en la dirección vertical. Solamente en los extremos podemos ver que hay una ligera desviación de esa desviación, o una ligera desviación, perdón, de ese valor, o tiene una pequeña componente en X. Eso se debe a la forma en la que el Lawyer Probe realiza los cálculos. Bien, entonces, para representar esto mediante un vector animado, vamos a dar doble clic y aquí quitamos dejar huella y podemos ir a analizar, repetir y controlar la reproducción del video, así como del proceso de toma de datos. Mediante esta opción seleccionamos repetir, aquí disminuimos un poco, iniciar, y podemos observar cómo aparece ahí una representación del movimiento del objeto, insisto, tanto en la ventana de animación como en la donde se muestra el video. Entonces, pues así podemos tener una imagen acerca de el movimiento del objeto, la posición que va obteniendo. Este vector, dijimos, en realidad está al revés, debe ir de aquí hacia acá, pero Lawyer Pro no permite obtenerlo en dirección opuesta a esta mostrada. Entonces, siendo conscientes de eso, lo trazamos entonces al revés. En tanto que el vector velocidad pues nos muestra que la velocidad es tangente a la trayectoria, tal como corresponde a un movimiento general. La velocidad instantánea va a ser tangente a la trayectoria, entonces eso nos lo muestra ese vector que está en rojo. Y la aceleración, ahí podemos observar que tiene aproximadamente un valor constante y apunta casi en todas las posiciones en dirección Y principalmente. Bien, entonces también podemos obtener
o graficar los vectores que corresponden a la dinámica del movimiento, es decir, el vector cantidad de movimiento y el vector fuerza. Para ello vamos a copiar esta ventana y la pegamos, y entonces vamos a editar esta otra ventana. Entonces ahí vamos a disminuir un poco estas para que quepan ambas, pero en esta vamos a graficar como vector primero, como vector inicial, el que corresponde a la cantidad de movimiento. Aquí seleccionamos entonces Px y Py como componentes, Px, Py. Cantidad de movimiento en X, cantidad de movimiento en Y. Ahí esto corresponde al vector cantidad de movimiento. Le vamos a cambiar el color, digamos a este color violeta. Decimos aceptar. Ahí se me olvidó quitarle este 1, este menos 1, lo vamos a dejar en 1 a ver qué tal nos queda. Y el vector 2 lo vamos a cambiar por el vector fuerza. Entonces seleccionamos sus componentes, que son fuerza en X, fuerza en Y. Y aquí lo tendremos, fuerza en X, fuerza en Y. Le vamos a representar mediante F y le vamos a cambiar el color a, por ejemplo, bueno, lo vamos a representar mediante un color gris oscuro. Aceptar, aceptar, y bueno, aquí aparece el vector aceleración y podemos observar que los otros vectores, bueno, aparecen ahí pero están muy pequeños. Entonces los vamos a aumentar de tamaño en este caso. En lugar de disminuirlo, aumentamos. Bueno, además aquí no aumentamos nada, entonces no lo cambié. El vector fuerza lo voy a multiplicar por 2. Y el otro vector, 1, que es el vector cantidad de movimiento, en factor de escala le vamos a poner un 10, a ver qué tal. Entonces, ahí está. Y vemos a ver cómo nos queda. Aceptar, aceptar, y ahí están. Bueno, vemos que el vector cantidad de movimiento ya nos quedó un poquito más grande. Y el vector fuerza también. Podemos observar por otro lado que el vector fuerza tiene la misma dirección que la aceleración, que está en verde, y pues eso lo vemos fácilmente nosotros a partir de cómo se define o de a qué es igual la aceleración o cómo se relacionan la fuerza y la aceleración cuando la masa del objeto es constante, como en este caso. Sabemos que la fuerza es proporcional a la aceleración, o bueno, en realidad la aceleración es el efecto de la fuerza y la aceleración es proporcional a la fuerza. Esa constante de proporcionalidad es la masa y entonces pues nos quedará en esa misma dirección. Y el vector P pues es la masa por la velocidad, entonces va a ser proporcional a la velocidad, quedándonos paralelo o en la misma dirección que la velocidad. Entonces estos son los vectores que nos muestran la cantidad de movimiento o cómo está cambiando la velocidad del objeto cuando la fuerza está actuando, cuando la fuerza A está actuando. Esta velocidad cambiará tanto en magnitud, bueno, principalmente en dirección, y también en magnitud, la velocidad también cambia en magnitud, Lo que casi no va a cambiar es la fuerza, ya que en este caso la aceleración es aproximadamente constante, entonces estos dos vectores van a conservar ese paralelismo. Bien, entonces aquí vamos a reanudar la visión del vector y podemos observar entonces cómo cambian sus parámetros, insisto, cinemáticos en esta parte y sus parámetros dinámicos. Cómo es
En cada momento la fuerza que está actuando sobre el objeto apunta principalmente en dirección vertical. Tiene ligeras componentes en dirección horizontal y pues eso se debe a las incertidumbres o los valores que nos quedan que arroja Lawyer Pro al estar realizando los cálculos. Recordemos que es un programa que realiza los cálculos en forma numérica. Muy bien, entonces aquí tenemos la cinemática y la dinámica de un objeto que realiza una trayectoria parabólica, y aquí en el video aparecen todos los vectores, tanto los vectores cinemáticos como los dinámicos. Aquí el vector cantidad de movimiento parece que nos quedó del mismo tamaño que la velocidad y por eso no se alcanza a apreciar. Entonces podríamos cambiar el tamaño de este vector cantidad de movimiento, creo que era el 1, y lo vamos a poner en lugar de factor de escala 10, digamos un 7, nada más para que aparezca de diferente tamaño. Bien, entonces decimos aceptar, reanudamos y así aparecería ya de diferente tamaño que el vector velocidad, pero paralelo a él. Bien, entonces para mostrar las gráficas ahora de las componentes del movimiento, vamos a quitar aquí repetir para que las tablas se llenen de datos y vamos a ir a la siguiente. Bueno, vamos a insertar una página, aunque aquí creo que ya está una. Avanzamos a ella y aquí aparecen las componentes del vector posición X y Y. Aquí podemos entonces en título indicar eso, que se trata de las componentes de la posición del objeto en el movimiento o en un movimiento parabólico. En el movimiento parabólico. Aquí vamos a seleccionar símbolos en la presentación de las marcas. Aquí podemos seleccionar sólida en color negro para las marcas principales y sólida color negro para las marcas secundarias. Aceptar, y bueno, aquí tenemos los puntos graficados que corresponden a las posiciones que hemos encontrado o que nosotros seleccionamos al seguir el video. Y bueno, fácilmente podemos apreciar que la gráfica que aparece, que los puntos que aparecen en rojo pueden ser aproximados mediante una recta. Para ello seleccionamos aquí ajuste lineal para el análisis o para la X que nos representa el movimiento a lo largo del eje X, perdón. Decimos aceptar y aquí está. Entonces podemos dar un doble clic aquí. Aquí podemos observar que tenemos 4 decimales. Regularmente pues es difícil andar cargando con tanta decimal y preferimos hacer el redondeo aquí a 2 cifras decimales. Para ello podemos dar doble clic aquí, seleccionamos 2 cifras decimales y en apariencia vamos a decir que nos grafique del mismo color que tenemos para los puntos, que nos grafica en rojo. Aceptar, aceptar, y bueno, esta ecuación recordemos que es la que corresponde a la línea esta, o sea, esta es la ecuación de esta línea, y bueno, podemos observar que más o menos nos representa todos los puntos que aparecen en rojo. Entonces es buena la aproximación. Para Y la podemos representar a la posición en Y mediante una parábola. Para ello vamos a ir a ajuste de curva, seleccionamos y aquí decimos aceptar y seleccionamos una cuadrática como línea que nos represente esos puntos. Y bueno, después de que aceptamos nos aparece esta ecuación.
Aquí también vamos a hacer el redondeo a 2 decimales. Y bueno, para definir y que nos quede siempre redondeado a 2 decimales, podemos ir aquí donde dice archivo, preferencias, y aquí seleccionamos permitir ajuste automático a 2 cifras decimales. Y ya decimos aceptar y ya no lo va a hacer representar así. Bueno, estas son las incertidumbres para cada uno de estos parámetros. Y bueno, podemos observar que son distintas de 0. Sin embargo, el error o su valor porcentual, o sea, su significado porcentual de estas incertidumbres, resulta que es pequeño. Y bueno, en una primera aproximación, podemos nosotros no considerarlo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, una forma de estimar el error, se le llama error porcentual o incertidumbre porcentual, es dividir el valor absoluto de la incertidumbre, que en este caso estos términos se llaman incertidumbre absoluta, sobre el valor principal del parámetro y el resultado multiplicarlo por 100. Entonces, por ejemplo, para A tenemos que esa diferencia porcentual, si utilizamos la calculadora, es igual a 0.02 entre 4.95, y ese resultado lo multiplicamos por 100 y bueno, vemos que la incertidumbre porcentual es del 0.4%, entonces pues eso es menor del 1%. Y entonces nos concentraremos únicamente o consideraremos únicamente los valores principales de los parámetros. Para ello damos doble clic aquí, le quitamos la selección a esto que se llama muestra error estándar. Esto es porque tiene que ver con la desviación estándar, estos valores. Y en apariencia vamos a seleccionar que nos los muestre en color azul. Entonces seleccionamos aquí azul, aceptar, aceptar y ya está. Bien, entonces con estas componentes vamos a tener nuestro vector posición. De forma similar, voy a copiar esta gráfica, voy a ir a página, añadir página, no sé qué hice, a ver, déjame ver, creo que la borré, entonces la voy a pegar otra vez, voy a copiarla, no a borrarla, copiar, voy a insertar una nueva página o añadir una página, perdón, aceptar, la pegamos y vamos a representar aquí las componentes de la velocidad. Entonces editamos, cambiamos posición por velocidad, aquí, componentes de la velocidad en el movimiento parabólico, borramos posición, aceptar o aplicar, perdón, y aquí vamos a seleccionar en lugar de X y Y, nos vamos a más y seleccionamos la velocidad en X, la velocidad en Y, quitamos la selección a X y en Y, aceptar. Bien, en este caso podemos observar que si dejamos fuera algunos puntos en estas gráficas, podríamos obtener una buena aproximación para el resto de los puntos. Entonces, en estos casos, esos puntos se dejan fuera para que no influyan tanto en los valores que obtenemos para las ecuaciones. Entonces, aquí podemos observar que esta línea que nos representa los valores de la velocidad en X es aproximadamente constante. Sí tiene una pendiente ahí, pero incluso quitando más puntos podemos obtener todavía un valor mejor aproximado, ya que como hemos visto anteriormente la velocidad en X contribuye al valor que se tiene para la velocidad, pero no tanto para la aceleración. Entonces aquí la aceleración sería de 0.17, que es muy pequeño en relación con la aceleración que tenemos para el movimiento en Y, que resulta
ser igual a menos 9.86 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, una vez que tenemos estas ecuaciones, igual podemos nosotros graficar esa línea en color rojo, así como las letras también quedan en color rojo, y seleccionaremos para las componentes en X ese color y para las componentes en Y el color azul. Entonces vamos a apariencia y aquí seleccionamos nuevamente el color azul. Ahí está. Otro parámetro que necesitamos conocer y graficar es la rapidez. La aceleración puede ser encontrada de aquí, o si quieren pues la podemos representar también. Para ello copiamos esta, o bueno, puesto que ya la tenemos guardada, vamos a ir a página, añadir página, aceptar, la pegamos y la vamos a editar. Entonces aquí vamos a escribir las componentes de la aceleración. Entonces, componentes de la aceleración del objeto en ese movimiento. Vamos a aplicar y aquí vamos a cambiar X y Y, las componentes de la posición, por las componentes de la aceleración. Y bueno, utilizamos esta, creo que no cambió. A ver, AX y AY, ahí están. Y bueno, aquí tenemos la aceleración en X. Podemos ver que la aceleración X, sus valores oscilan cercanos a 0. En tanto que la aceleración en Y podemos observar que también cambia, pero en la parte central está cerca de los 10 o quizá un poco menor. Entonces también podemos seleccionar la parte central de los valores o de las gráficas estas y aproximar mediante líneas rectas, en este caso también ambos parámetros, dándonos que la aceleración esta vale aproximadamente menos 9.47. Ese sería el punto donde cruza acá. En realidad sería un poco mayor porque bueno, si tomamos en cuenta menos puntos y tomamos únicamente los puntos que son aproximadamente iguales, pues aquí nos queda que la aceleración vale menos 9.77. Esta no es una muy buena gráfica para obtener los valores de la aceleración, como veremos posteriormente en el análisis, y la aceleración en Y cruza aproximadamente en 0. Esta sería la pendiente aproximada, pero esa pendiente pues también debe ser aproximadamente de 0 y podemos ver cómo se modifica conforme nosotros consideramos o dejamos de considerar puntos aquí. Bien, entonces para seguir con el mismo criterio, estos puntos los vamos a representar en verde. En apariencia seleccionamos que nos grafique esa línea de color verde y esta otra de color azul. Entonces aquí seleccionamos apariencia azul y ahí tenemos entonces las componentes de la aceleración. Podemos ver entonces que la aceleración tiene un valor en X de aproximadamente 0.14 metros sobre segundo al cuadrado y en Y un valor aproximado a menos 9.77 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora sí vamos a graficar la rapidez. Para la rapidez, bueno, vamos a ir a página, añadimos una página, aceptar, control V, y aquí en este caso podemos sustituir estos dos por la rapidez, puesto que la rapidez no es un vector, es un escalar, entonces nos queda únicamente una línea así. En componentes de la posición, editamos y vamos a decir únicamente rapidez. Entonces aquí escribimos rapidez
del objeto. Rapidez del objeto en el movimiento, en este movimiento. Damos clic en aplicar. Bueno, aquí voy a cambiar el rango poniendo 0 para que comience, para que nos muestre pues que la rapidez del objeto, bueno, comienza teniendo un cierto valor, luego su rapidez va disminuyendo conforme el objeto se mueve, o sea, avanza en X, pero además sube hasta que su rapidez disminuye llegando a un valor mínimo, que bueno, aquí no se ve cuál es, quizás sea este o este, pero bueno, estos valores representan la rapidez mínima. Vean que no es 0. En estos momentos la rapidez en Y, según vamos a ver posteriormente, es 0. Pero la velocidad en X no, perdón. Entonces la rapidez, como depende tanto de la velocidad en X como de la velocidad en Y, no se anula. Simplemente llega a su valor mínimo y posteriormente, conforme el objeto comienza a descender, esa rapidez comienza nuevamente a aumentar. Bien, la siguiente gráfica a mostrar sería la de la distancia. Entonces podemos añadir otra página y en ella mostrar la distancia recorrida. Entonces editamos aquí y vamos a escribir distancia recorrida por el objeto en el movimiento, y aquí vamos a cambiar, en lugar de la posición en X y en Y, por la distancia recorrida, y vemos que la distancia recorrida, pues esta siempre va aumentando, aunque no aumenta al mismo ritmo. En unas partes aumenta más rápido, luego casi no aumenta, de aquí a aquí casi no aumenta, y luego otra vez vuelve a aumentar. Entonces la distancia recorrida es una cantidad que siempre va aumentando, aunque aumenta de acuerdo con la rapidez del objeto. Aquí ya me quedó algo diferente, dice parabólico, a lo mejor ya estaba desde antes. Parabólico. Lo borramos, a ver qué nos queda. Ahí está. Bien, entonces esta función o esta rapidez también la podríamos representar o intentar buscar una función para representarla, pero bueno, lo veremos posteriormente. Aquí dice recorrida por y vamos con otra gráfica, que es la gráfica de las energías. Entonces, página, añadir página, pegar. Bueno, primero aceptar, pegar mi gráfica anterior. Y aquí vamos a decir que esta va a ser la gráfica de las energía cinética, potencial y total del objeto en el movimiento parabólico. Aquí le falta escribirlo bien. Parabólico. Decimos aplicar y cambiamos aquí esto. Ahora sí son tres funciones. No son vectores, pero sí son tres funciones escalares. Energía cinética, energía potencial y energía total. Y las mostramos para ver las relaciones que hay entre ellas. Entonces, aquí aparecen. Podemos ver que la energía potencial, de acuerdo con este color, comienza en 0. Y luego esa energía va aumentando hasta que llega a un máximo y posteriormente esa energía disminuye, esa energía potencial.
La energía cinética, que es la energía que depende de la rapidez, por otro lado, comienza en un valor máximo, luego disminuye hasta un valor mínimo, que observen no es cero porque la rapidez del objeto nunca es cero, y posteriormente otra vez esa rapidez comienza a aumentar. Y podemos observar que la energía total tiene un valor aproximadamente constante, sobre todo aquí en el centro, en los extremos difiere. Entonces podemos aproximar, por ejemplo, estas energías cinética y potencial a cuadráticas, en tanto que la energía total se puede aproximar mediante una recta. Entonces primero vamos a aproximar en esa región central la energía total a una recta. Aquí seleccionamos un análisis, una aproximación lineal para la energía total, dándonos un valor de aproximadamente 0.10 joules, con una pendiente ahí para esa recta, bueno, muy próxima a cero, indicándonos esto, pues que es aproximadamente constante la energía total, insisto que es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Aquí podemos cambiar el color de graficación, ese color es aproximadamente morado, entonces vamos a ir a apariencia y buscar un color que se nos parezca a ese, vamos a seleccionar este para representar esos puntos, entonces aquí la tenemos. En tanto que para las otras funciones se parecen a cuadráticas, entonces podemos seleccionar para la energía potencial una cuadrática, decimos probar ajuste, la tenemos ahí, aceptar, y nos da estos valores. Observen que las incertidumbres nos dan 0, entonces no las vamos a mostrar, y en apariencia pues esa energía potencial es de color naranja. Aquí seleccionamos el color naranja para representarlo, decimos aceptar, aceptar, y ahí tenemos la función esa. Vean que nos quedan más o menos, pasa por todos los puntos, entonces una aproximación a una función cuadrática es muy buena. Y la gráfica que corresponde a la energía cinética, que son los puntos que están en verde, también la podemos aproximar mediante una función cuadrática. Es la energía cinética, decimos aceptar, y bueno, aquí sí va a diferir en los extremos, pero bueno, ahorita lo ajustamos. Y bueno, aquí las incertidumbres vean que son diferentes de 0, entonces no las vamos a mostrar, bueno, allá también las borramos, y vamos a seleccionar un color verde para representar esos puntos, o la línea que representa esos puntos, y ahí la tenemos. Podemos observar que no, bueno, voy a cambiar aquí en archivo, preferencias, voy a quitarle esto de mostrar de líneas trazado gráfico gruesas para que las muestre en un tamaño menor. En apariencia es un 9, bueno, ya están menores, aunque de todas formas quedaron un poco grandes. Pero bueno, estos puntos que están en verde también podemos realizar un ajuste para sus valores, dejando algunos fuera, estos dos, y vean que, bueno, al menos ya la mayoría de los otros puntos sí pasa la línea en verde cerca de con ellos. De este lado hacemos lo mismo, dejamos unos 2 puntos fuera y pues ya nos quedan mejor representados. Aquí no quité lo que quería, voy a ir a archivo, preferencias, y lo que yo quería no era esto, sino esto otro, mostrar los textos más pequeños. Bueno, ahora ya quedaron muy pequeños, no se alcanzan quizá a apreciar mucho, pero se ve más claro las líneas que nos representan los valores de la energía. Bien, entonces hemos obtenido algo que es muy importante para este tipo de movimiento parabólico, que la energía total del sistema es aproximadamente constante, y esa es la suma de su energía cinética y energía potencial.
También decimos que inicialmente el sistema tiene únicamente energía cinética, su energía potencial vale 0 y que la energía potencial disminuye transformándose en energía cinética. Y entonces cuando la energía cinética es mínima, su energía potencial es máxima y posteriormente esa energía potencial que es máxima comienza, decimos nosotros, a transformarse en energía cinética y la suma de ambas, sin embargo, permanece constante. Entonces, decimos que el campo gravitacional es un campo potencial porque en él precisamente esta energía se conserva. La fuerza gravitatoria es una fuerza potencial porque cuando se realiza trabajo en ella, dicha energía se transforma en energía potencial, o ese trabajo que estamos realizando se está transformando en energía potencial. Bien, entonces nos falta una última gráfica para mostrar la trayectoria del objeto, la cual Galileo promete que es precisamente una parábola y de ahí el nombre que recibe este movimiento. Entonces voy a ir a página, añadir una página, aceptar, pegar la gráfica y aquí vamos a graficar únicamente Y. En tanto que en este eje vamos a graficar X para obtener así una gráfica de X contra Y, la cual tiene esta forma y podemos apreciar que se trata en forma aproximada. También la podríamos representar mediante una parábola. Entonces intentémoslo. Aquí aparece, la vamos a representar mediante una cuadrática, vamos a probar ajuste, a aceptar y vemos que nos queda muy bien representada mediante una cuadrática. Los valores de la incertidumbre son cercanos a 0, podemos quitarlos, aceptar y aquí tenemos la función y igual a por x cuadrada más bx más c, siendo estos los valores de los parámetros y entonces hemos encontrado que efectivamente la trayectoria que sigue un objeto en este movimiento cuando es lanzado cerca de la superficie terrestre es una parábola, como Galileo prometía demostrarlo en su escrito. Bien, entonces aquí hemos graficado los vectores y las componentes de los parámetros tanto cinemáticos como dinámicos que describen el movimiento parabólico. Y bueno, vamos a dejar para otro video, para otra parte, las ecuaciones, o vamos a obtener las ecuaciones y vamos a analizar esas ecuaciones, cómo unos parámetros se obtienen a partir de otros. Eso pues ya lo hemos utilizado cuando en el programa Lawyer Pro definíamos esos parámetros, pero ahora lo vamos a hacer en forma analítica y bueno, vamos a ver que los valores que obtenemos en forma analítica van a ser aproximados a los valores que obtenemos en forma numérica. Se supone que los valores obtenidos en forma analítica son mucho más precisos que los numéricos. Sin embargo, vamos a ver que muchos problemas se resuelven de una forma mucho más rápida utilizando las gráficas que utilizando las ecuaciones.